Pues entonces, amado, entrando a la parte que le toca a su pastor. Ustedes saben que yo antes de haber viajado a Panamá para el congreso al cual fui invitado a predicar, yo le dije a ustedes que había preparado como 10 mensajes. De esos 10 mensajes simplemente tenía que predicar nada más que 4. Y yo dije, gloria a Dios que cuando regrese a Jacksonville no voy a tener que pasar mucho trabajo estudiando para traer esos mensajes que ya llevé a Colombia. Perdón, a Panamá. Dios bendiga a la gente linda de Colombia. Gloria por tu amén, Eduardo. Entonces, ¿saben qué? Yo he predicado 2 domingos. Ninguno de esos 2 domingos fueron de los mensajes que yo llevé allá a Panamá. Gracias, siervo. Porque me dice, el Espíritu Santo le cambia las cosas a uno. Entonces yo estuve hablando, le dije que iba a traer una serie que yo le quería hablar a ustedes sobre la santidad. Porque en los tiempos que estamos viviendo le estamos dando más pleitesía al amor, a la gracia. Pero yo he aprendido en esta semana que estuvimos en este congreso que se le está dando más pleitesía aún al ego del ser humano. Entonces, muchos de los mensajes y de las canciones que se están trayendo en iglesia, lo que hace sentir bien es el ego de las personas. Y por eso que ustedes ven iglesias llenas. Y porque a las personas, al ser humano, le gusta hacerle que usted le haga sentir su ego exaltado. Pero la iglesia, Cristo Jesús no murió en la cruz del Calvario para que nuestro ego sea exaltado. Él murió en la cruz del Calvario para que Él fuera la preeminencia y fuera el único que fuera exaltado. Entonces, estos no son mensajes, amados, que es para que las iglesias se llenen. Pero yo sé que estos mensajes, aún que le voy a traer en esta mañana, que fue el primer mensaje en el congreso que prediqué allá en Panamá, es una continuación de lo que experimentamos allá en Generación Relevo que estuvimos esta semana. Y yo quiero hacer un paréntesis, le quiero traer un sinnúmero de preguntas, porque el mensaje se titula Reforma para un avivamiento. ¿Cómo ustedes se creen que la iglesia del siglo XXI pueda tener un avivamiento? Nos podemos preguntar, ¿dónde está la iglesia del siglo XXI en su conocimiento hacia las promesas que hay en la palabra de Dios? ¿Dónde está la iglesia del siglo XXI respecto hacia la adoración a Dios? Porque es muy triste, amado, que vemos el sufrimiento que hay en el mundo y que la iglesia siga entretenida dentro de 4 paredes con programas, con muchas cosas que no tienen que ver nada con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de reforma, cuando uno habla de reforma, todos conocen la historia del reformador Martín Lutero, cuando fue y clavó las 91 tesis en la catedral allá en Francia, en contra de los sacrilegios que estaba cometiendo la Iglesia Católica, porque tenían que pagar indulgencias. Si había levantado un papa donde decía que para que usted ser bendecido tenía usted que pagar indulgencia. ¿Ustedes no creen que es muy parecido el mensaje que hay hoy bajo muchos de los medios de comunicación cristianos?
donde lo invitan a usted. Para tú ser bendecido, primero tiene que sembrar. Y no te están pidiendo que siembre tu tiempo, te están pidiendo que tú siembres tu dinero. También yo le dije el domingo pasado a ustedes que tuvieran cuidado, porque se están levantando muchos grupos, levantando ofrendas para ayudar supuestamente, entre comillas, a Israel. Pero esas ofrendas no van a llegar a Israel, van a llegar a bancos de hombres y mujeres corruptos. Que su Dios es el Dios mamón, el Dios del dinero. Entonces, amados, para que haya una reforma, para que haya cambio dentro de la iglesia del Señor, comienzas con nosotros que queremos ser verdaderos discípulos del Maestro. Y si van conmigo a Romanos capítulo 8 y se ponen de pies conmigo para darle reverencia a estos versículos de introducción. Dice así. Vamos a estar leyendo los versículos del 19 al 22 del capítulo 8 de Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiero que también me acompañen a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quienes, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hable a cada uno de nosotros en particular, para que podamos ser, oh Dios, esos instrumentos y esos vasos tuyos en un mundo que está lleno de dolor. Padre, motívanos a hacer cosas gloriosas a favor de tu bendito y santo reino. Y yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amados, el mundo actual en el que vivimos está bien mal. Hay mucho sufrimiento y dolor en todas partes, como lo describió el último versículo que acabamos de leer en Romanos 8:22. La humanidad gime y aúna, y esta está con dolores de parto. Yo no sé cuántas madres aquí experimentaron, porque hoy en día la ciencia médica se la ha hecho fácil a muchas que no pasaron por ningún dolor cuando tuvieron hijos. Pero yo no sé cuántas madres experimentaron el dolor de haber dado a luz un hijo. Y la palabra nos dice que la naturaleza, o sea, el mundo entero gime a una. Hay sufrimiento que nosotros mismos ni nos podemos imaginar. A pesar de la abundante información internacional que recibimos a diario por los medios de comunicación, para nosotros es imposible conocer, amado, todo ese dolor y el sufrimiento que el mundo actual está experimentando. Sin embargo, ¿saben qué? Dios lo ve todo. Él percibe el dolor de cada criatura en cada rincón del planeta y se duele con cada uno. Dios llora y Dios sufre con los que sufren. La creación, amado, la podemos llamar humanidad, y la misma está viviendo en esclavitud. Ustedes saben
lo que está sucediendo en el mundo entero. Se ha corrompido y está esclavizada a su propia corrupción. La corrupción impera en todos los niveles y esferas de la sociedad y somete a los pueblos al dolor y al sufrimiento con injusticia de toda clase. Es triste lo que están sucediendo en muchos países comunistas del mundo. Por estos textos que nosotros acabamos de leer en Romanos 8, ¿qué tan dramáticamente, amado? Ellos describen el estado de la sociedad actual. Señala a la vez una esperanza. La esperanza ignota y el subconsciente que en medio de tanto dolor que se encuentra en el corazón de los hombres y el anhelo profundo de la creación es que aguardar, como leímos en la palabra de Dios en esta mañana, aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Yo no sé qué tú estás esperando para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a favor de su reino. Amado, el mundo está esperando por nosotros. Están aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Alguien debe interpretar sus gemidos indecibles de estos que están gritando. Alguien debe traducir al español, al inglés o al idioma que hablamos los gemidos de las niñas violadas por sus padrastros, de los inmigrantes explotados, de las mujeres que se prostituyen para darle de pan a sus hijos, de los que por el hambre ya no tienen ni fuerzas para llorar, de los que sufren violencia familiar, de las madres que ven a sus hijos morir por la adicción a las drogas, de los jóvenes sin posibilidad de obtener un estudio, ni de un trabajo digno para su futuro, de los pueblos bombardeados, masacrados, saqueados por los poderes de dictadores del turno, por el llanto de los torturados, de los secuestrados, de los abusos marginados, por los inocentes condenados por jueces corruptos, de aquellos que están solos en el mundo, de los que padecen por salarios injustos, de los que no tienen casa, no tienen techo, no tienen pan, no tienen familia, no tienen salud, ni tienen amigos. Es triste la noticia que acabó de suceder, creo que fue en Colombia, que raptaron un anciano padre de un jugador de fútbol que no tiene que ver nada. Y estos son los dolores, amados, que muchas familias experimentan. ¿Y dónde está la iglesia? Entretenida dentro de cuatro paredes. Amado, la lista de los que gimen es interminable. Todos ellos como si hablaran en lengua que ni ellos entienden y nos están diciendo, permítame interpretar el llanto y el grito de ellos. ¡Ey, ustedes los hijos de Dios! ¿Qué están esperando? ¿No son ustedes la iglesia? ¿No son la luz del mundo? ¿No ha sido derramado el Dios en sus corazones? ¿No son los poseedores de la verdad que nos puede hacer libres? ¿No son los que tienen la solución para nuestros problemas? Nosotros, esclavos de la corrupción, estamos anhelando profundamente que nos saquen de la esclavitud de nuestra corrupción y nos conduzcan a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué están esperando, iglesia? ¿Por qué no se unen de una vez? ¿Por qué no dejan de competir entre ustedes? ¿Por qué no dejan sus pequeñeces y sus entretenimientos religiosos y se lanzan por completo a la misión a la que fueron llamados, a libertar, a traer libertad a los cautivos y traer alivio a aquellos que están sufriendo? Amado, el texto sagrado que leímos de introducción nos revela que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de nosotros, los hijos de Dios.
Porque la creación fue sometida a vanidad. Y dice, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de nosotros, los hijos de Dios. Amados, el cuadro actual de la humanidad no es su cuadro final. La creación fue sometida a vanidad por la esperanza de que será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, mis amados, esto es algo urgente. El mundo está mal. El mundo no tiene la solución, no tiene la medicina para curar el cáncer internacional de su propia corrupción, del egoísmo, de la avaricia, de la injusticia, de la mentira. La única solución, amado, para el dolor que hay en el mundo somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, pregonando las promesas de la palabra de Dios para que ellos puedan poner sus miradas en ese Dios que puede libertarlos de la corrupción y de la ignorancia que viven muchos pueblos. Pero ¿cómo ellos lo lograrán? ¿Cómo ustedes creen que el mundo actual pueda lograr esto? ¿Saben cómo? A través de nosotros, la iglesia. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos van a oír? Amado, yo te exhorto en esta mañana, ¿qué tú estás esperando para testificarle a alguien lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida? Que tu compañera que está a lo mejor próxima al cubículo en el cual tú estás trabajando como secretaria, o tu amiga en la universidad que a lo mejor se sienta en un pupitre al lado tuyo, que tú oigas. La joven María anoche se quitó su vida. O que tú oigas a esa amiga de tu trabajo, como sucedió hace un par de años en Perú, que ni los mismos socorristas podían mantener ese compugir y ese llanto de una madre que se tiró de un puente con su niño. Amado, ¿dónde está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? De ese Dios que llora por los que sufren. Ese es el trabajo de nosotros. Él no se va a mover de su santo trono, pero va a mover a aquellos que sienten el peso de gloria por esos que sufren. Entonces, ¿qué tú estás esperando, mi amado? ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Que suceda otro tiroteo como sucedió en aquella escuela en Texas? Una escuela primaria de niñitos, que aquello me hizo llorar a mí tanto, amado, por un joven que no estaba bien de la cabeza. ¿Dónde pudo haber otro joven que le testificara a ese joven que Cristo en su depresión puede crear la diferencia? Antes de haber cometido ese sacrilegio de matar niñitos de 5 a 10 años, amados. ¿Dónde está la iglesia de nuestro Señor en esta época? Estamos muy entretenidos, trabajando muchas horas, llevando a nuestros hijos a jugar soccer, a hacer karate, a jugar béisbol. Ni aún en esos círculos le testificamos a nadie de los padres que están participando de sus niños en esos deportes. La iglesia del Señor está callada porque en vez del mundo imitar la iglesia está imitando al mundo.
quiere tener más dinero, quiere tener más reconocimiento, quiere llenar su ego y su avaricia. Están más preocupados por la casa que quieren tener. Están más preocupados por el auto que quieren conducir. Están más preocupados aún por su estatus emigratorio. Amados, no se preocupen por la ciudadanía americana. Nuestra ciudadanía es la de los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros estamos de pasada. A lo mejor en ese afán tuyo por tu ciudadanía americana, el Señor te corte el camino y Dios te mande a buscar porque tuviste un accidente de auto. ¿Y dónde se quedó el afán? ¿Dónde se quedó eso que a ti tanto que tú lo ansiabas? Tenemos que volver a la senda antigua. Con una simple pregunta, amado, quiero demostrarle que la única solución para este mundo es Jesucristo. Miren qué diferencia. ¿Qué sería esta nación o el mundo si todos sus habitantes vivieran según la voluntad de Dios? ¿Cómo sería si cada uno amara a su prójimo como a sí mismo? ¿Verdad que sí, que sería completamente el mundo diferente? ¿Y acaso no es eso lo que vino a proponer nuestro Señor Jesucristo? ¿No nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? ¿Estás tú orando, por lo menos, ya que no les estás testificando a alguien por la situación adversa y de dolor que está pasando en nuestro mundo actual? Amado, la única esperanza para las naciones es Cristo en nosotros, que es la esperanza en gloria. Número 1, en forma de pregunta, ¿cuál es el avivamiento que todos anhelan? El mundo necesita con suma urgencia la manifestación de los hijos de Dios, de un avivamiento mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. El Dios de amor que tanto amó y sigue amando a este mundo está listo y deseoso en cumplir todas las promesas para los tiempos finales. Pero la iglesia está lista. ¿Estamos listos nosotros? ¿O debemos decir como el rey Ezequías le dijo al profeta Isaías antes del ataque de Sennaquerib en Isaías 37:3? Día de angustia. Así exclamó el pueblo de Israel hace como 3 semanas. Día de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Cuando vienen, amados, las desgracias, un ataque como ese que sufrió el pueblo de Israel, como sucedió contra las Torres Gemelas. ¿Saben qué sucede cuando eso que dice ahí? Porque los hijos han llegado hasta el punto de, o sea, mujeres que abortaron. Cuando llegan desgracias, yo he oído de hijas que han estado embarazadas de 7 meses y han oído que su papá murió en el trabajo, murió en un accidente, han abortado en ese mismo momento. Eso es lo que quiere decir este versículo. Por el dolor y por el sufrimiento, amado, cuando nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Todos anhelamos ver las grandes señales y milagros que prometió que haríamos en su nombre, aún mayores, dice la palabra, que los que Él hizo. Todos quisiéramos ver los muertos que resucitaran. ¿Te gustaría a ti ver esas señales? Ver los ciegos que reciban la vista, los paralíticos que se levanten y salten, ver la multiplicación de panes y peces, grandes avivamientos. Y no tengo dudas que están sucediendo milagros y sanidades en algunas partes del planeta, pero aún son muy escasos los grandes prodigios y milagros. Amado, quisiéramos ver naciones donde el evangelio está transformando las injusticias estructurales que hay en la sociedad.
Si ustedes miran lo que está sucediendo en la nación o el país del Salvador. Yo no sabía que el presidente de Salvador era cristiano. Hasta que lo vi hace como un mes atrás, que estaba en la iglesia de Dante Gebel y estaban todos los líderes de Dante Gebel orando por el presidente de El Salvador. Y cómo ha transformado la estructura de esa nación, que por la ganga era la nación más temerosa del mundo para ir de vacaciones. Dios lo puede hacer en nuestros barrios. Dios lo puede hacer en nuestras naciones, pero está esperando por nosotros, por los hijos de Él. Quisiéramos ver nación, amado, que estuvieran en obediencia a la doctrina de Jesús, que transformaran sus espadas de rejado, de arado, y sus lanzas en hoces, que dejen de invertir en armas nucleares y en misiles, y inviertan en educación, en salud, y ayudar al desarrollo de las familias pobres. ¿Dónde están las ciudades cuyos bares y prostíbulos se cierran como resultado de una gran conversión inmensa de la mayoría de ese pueblo, como lo sucedió en avivamientos pasados? ¿Dónde están las naciones cuyas leyes cambian como resultado de grandes avivamientos, como fueron en los días de John Wesley? ¿Dónde están las iglesias en las que no hay entre los hermanos ningún necesitado, como leemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos? No tengo duda, amados, que en alguna medida esto está sucediendo en algunas partes del mundo, y gloria a Dios por ello. Pero anhelamos ver ese gran avivamiento prometido por Dios al final de los tiempos, donde millones y millones se conviertan en el Señor y la iglesia vuelva a ser la luz del mundo y el factor principal de transformación de la sociedad, de lo social, y mediante millones y millones de personas sean discipulados por el evangelio de nuestro Señor. Anhelamos ver la iglesia y las congregaciones de las diferentes ciudades del mundo a dejar de gastar millones de dólares en construcción de majestuosos templos y dedicar mucho de ese dinero a construir vivienda para los que no tienen techos, o para los que viven desamparados en barrios marginados por las injusticias del sistema imperante. Entonces anhelamos ver el cumplimiento pleno del profeta Joel, donde nos dice el profeta Joel en el capítulo 2, comenzando en el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amado, anhelamos ver el cumplimiento de la visión de Habacuc. ¿Saben cuál es esa? Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar o el mar. ¿Sabes tú cuánta agua cubre el mar? Cuando sepas esa cifra me la das. Anhelamos vivir el tiempo profetizado por Isaías, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo del 1 al 3. Levántate y resplandece,
porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ya Jesús nació. Esa es la profecía del profeta Isaías. Número 2, en forma de pregunta, ¿qué es lo que impide el gran avivamiento? ¿Qué, amado, qué creen ustedes? ¿Qué es lo que está impidiendo el gran avivamiento? Con todo mi corazón creo que la respuesta a esta pregunta está en la oración de nuestro Señor y Salvador Jesús. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Necesitamos, no se lo voy a leer todo, pero la mayoría de ellos, ¿cuál fue esa oración de nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos comprender el clamor de Jesús e identificarnos con su oración. Vayan conmigo a Juan 17. Dice en el primer versículo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 6: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9: Yo ruego por ellos. Versículo 11: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 15: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos. Oigan bien, ¿estás leyendo tú la palabra de Dios? En los dos últimos sermones que yo prediqué, las 2 semanas anteriores que están ahí en YouTube para los que no estuvieran presentes, la semana pasada donde estuve hablando de lo que es los pensamientos que pasan por nuestra mente, dice ahí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 20: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ustedes. Es lo que está diciendo el Señor. 21: Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22: La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros. Como el Señor sigue recalcando de que seamos uno. Yo no sé cómo pueden haber diferencias entre hermanos dentro de una congregación, pero creo que lo aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los conflictos que hay en nuestras mentes, que por eso es que tú no puedes ver a tu hermano con los ojos de Jesús. Tú prefieres ver la paja del ojo que está en el ojo de tu hermano y no ver la viga que tú tienes de frente. Te puedo señalar, pero no puedo verte si tengo una viga delante de mí. Entonces eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo puedan haber diferencias entre hermanos? Yo sé, amados, que mi mensaje a veces es fuerte, y me lo han dicho hermanas. Ustedes saben que algunos de ustedes me llaman el sargento porque soy retirado militar. Pero mi esposa me ha dicho muchas veces: mi amor, no te preocupes por lo que piensa la gente. Cada cual
recibe la palabra de Dios según su mente y su corazón están programados. Si su mente y su corazón están programados con un espíritu de defensa, no importa lo más lindo que yo pueda exponer este mensaje, los va a ofender. Los va a ofender. Y mi esposa me dice: mi amor, no te preocupes por ese no es tu problema. Deja que la palabra de Dios cale y rompa esas ataduras que hay en ellos para que ellos puedan ser libres y puedan ver lo que es el mensaje puro de la gloriosa palabra de Dios. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esas palabras que me dio mi esposa. ¿Qué es lo que exactamente Jesús le pidió al Padre en esta oración? Número 1, que seamos uno para que el mundo crea en Dios. ¿Cómo tú crees que tus compañeros de trabajo puedan aceptar de que tú eres la luz del mundo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú eres el primer chismoso en el trabajo, cuando tú eres el primero que te queja de lo que te dice el jefe, cuando tú eres el primero que llegas tarde, cuando tú eres el primero que te quieres ir antes de que tus horas de labores terminen, cuando tú eres de los, a lo mejor, de los que mientes y te excusas y no andas con la verdad en muchas áreas de tu vida. Por eso que a veces, amado, aún los familiares de muchos miembros de iglesia tienen problema con el mensaje del evangelio por la hipocresía de muchos supuestamente llamados hijos de Dios. Número 2, que seamos perfectos en unidad para que el mundo conozca al Hijo de Dios. Si mi interpretación es correcta, amado, lo que está impidiendo el gran avivamiento mundial es la división que hay en las iglesias. Y no están viendo la unidad que debería haber. Por eso, amado, es que el día que nosotros estemos morando con el Señor, yo era de la iglesia pentecostal, yo era de la iglesia metodista allá en Cuba, yo era de la iglesia presbiteriana en Puerto Rico. No, amado, va a haber una sola iglesia que fue lavada con la sangre del Cordero. No van a haber denominaciones, eso lo creó el hombre. Entonces, amado, ¿cuáles son los argumentos y excusas que no ayudan a la unidad? ¿Saben cuáles son? La unidad es espiritual. Ya somos unos en Cristo. Jesús oró por unidad visible ante el mundo. En el cielo seremos uno. Jesús no oró para que seamos uno en la tierra a fin de que el mundo crea. La unidad no es importante, dicen muchos. Lo importante es la salvación de las almas. Eso es otro error. Por nuestras divisiones, el mundo no cree y millones se pierden. Ya se ha logrado la unidad, dicen otros, porque hay asociaciones, hay confraternidades, hay alianzas, hay concilio. Gracias a Dios por los avances que ha habido en nuestra generación, pero aún no somos perfectos en unidad como un solo cuerpo. Número 5, como dicen otros, la unidad en la tierra es imposible para muchos en el mundo. Mentira del diablo. Pero para Dios no hay nada imposible. Él es poderoso para cumplir todo lo que prometió. Ahora nos ponemos de pie y termino este sermón con esta pregunta. Mientras los músicos pasan,
Quiero terminar con estas preguntas, mi amado. Yo voy a ver quién me va a dar la respuesta después que terminemos. Y la pregunta es esta: ¿acaso quedará sin respuesta la oración de Jesús al Padre? Entonces, amados, estamos contentos. Al grupo que fue allá a Orlando, a Generación Relevo, yo no sé la experiencia de las 26 personas que fuimos, pero yo creo que cada año es como más glorioso, más poderoso. Porque la palabra que trajeron estos hombres de Dios en ese lugar fue algo extraordinario. Al Señor sea la gloria. Porque, amado, esto no es gloria y honra de ningún hombre. La gloria y la honra se la damos al Señor, porque si estamos parados aquí al frente es por su gracia. Si nosotros traemos un mensaje bueno, la gloria y la honra sigue siendo de Él, porque es su palabra. Y Él es quien habla, no somos nosotros los hombres. Pero allí, amado, vimos cómo pudimos percibir los que estábamos allí, la situación que está ocurriendo en la iglesia presente del siglo XXI, donde los hombres se están dando autoestima a ellos mismos, donde más los mensajes están más preparados hacia exaltar el ego del hombre que exaltar a aquel que dio su vida por ellos. Entonces, yo quiero pedirle a dos hermanas que ya yo hablé con ellas que pasen por aquí. Y le dije, déjenme oír de sus labios que ustedes experimentaron, y le dije, tienen 58 segundos. Lo que le quise decir es, tienen un minuto. Vamos a poner a mi hermanita Anay. Es un reto en un minuto hablar todo lo que Dios hizo durante tantas horas y tantos días, pero bueno, trataré. Primero que nada, darle gracias a Dios por la vida del pastor, porque de una forma u otra él tuvo la revelación del concepto de esta generación relevo, de sembrar de lo que Dios le ha dado a quienes, de no haber sido por lo que él sembró, no hubiésemos podido ir. Y ese es mi caso. Le doy gracias a Dios por haber puesto ese sentir, de que supe también que por años lo ha hecho, de ayudarnos a todos a poder ser parte de esto tan lindo, tan bello, tan hermoso, y que a todos los exhorto a que hagan ese apartado para apartarnos para Dios y recibir lo que Dios tiene. Porque lo mismo que Dios nos dio a los 20 tantos que fuimos, se los puede dar a todos ustedes. Yo, y bueno, y perdónenme que diga yo, pero como este testimonio es mío, personalmente mi testimonio fue que desde que yo vine de Cuba, en Cuba yo le serví a Dios en varias cosas, y cuando yo llegué acá, pues yo sentí que algo en el servir mío a Dios se había enfriado por muchas cosas, y estuve ¿cómo se dice? Contendiendo, incluso lo hago público porque es mi testimonio, con el Espíritu Santo. Y partió desde la palabra que la pastora Lilian dio el domingo en la clase bíblica antes de irnos para el encuentro, donde nos exhortaba a servirle a Dios, donde nos exhortaba. Aún hoy, todavía el Espíritu Santo siguió trayendo confirmación a mi vida con la palabra que dio el hermano en la clase bíblica. Y algo especial que yo viví y que me tocó, y que de esas cosas que uno sabe y que siente a través del Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, fue en una conferencia que daba uno de los conferencistas, de los pastores que fueron, donde hablaba de la importancia de los puentes. Y como Jesús hablaba en parábola, yo les voy como que a decir lo que yo pude visualizar. Nuestra iglesia es una iglesia bebé.
¿verdad? Está empezando. Y de nosotros depende ayudar a ese bebé a que se levante y camine, porque todos sabemos que los bebés en sus comienzos caen, tropiezan, les cuesta sostenerse porque es un peso grande a un bebé que empieza a dar sus primeros pasos mantenerse en pie. Todos pasamos por eso, aunque no lo recordemos, pero es así. Y así mismo pasa con todo en la vida. Todo es un proceso y cuando empieza, pues es difícil, se hace como que un poco más difícil crear esos cimientos. Y yo me vi como que me senté a ver cómo ese bebé crecía. Y en este evento entendí que Dios me estaba llamando a formar parte del crecimiento de ese bebé. Aún la pastora en un momento se acercó a mí y me decía, y había un pastor que decía, yo me identifiqué mucho en el texto que el hermano decía hoy en la clase con Josué, ese texto de Josué, de mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Y eso es una lucha de los que no nos vemos a la altura y a la magnitud que Dios nos ve. Nosotros en nuestra condición ilimitada es imposible vernos, a no ser que sea su ego humano, a la altura en la que Dios nos ve a nosotros. Y eso ha sido una lucha en mi vida, de verme como Dios me ve. Y de a lo mejor sentirme capacitada a lo que Dios me llama. Y Dios trajo convicción a mi vida de que es que al final no somos nosotros, es Él en nosotros. Es su diseño que Él lo va a ir perfeccionando según lo pongamos en marcha. Y ese fue mi testimonio en este evento, en esta generación relevo, de ser parte, de ayudar como los que fuimos, que vimos el video de las hormigas, a ser parte de esas hormigas que se unen para construir un puente cuando se debilita. Porque ahí es donde está la función del Hijo, en ser parte de su cuerpo en esta tierra. Así que los exhorto a todos a que aparten un tiempo en esta vida que tan poco tiempo nos deja y que solo es una decisión de nosotros tomar, apartar ese tiempo para Él. Como mismo lo sacrificamos para ir a las vacaciones, para ir a lugares, para ir. Y les voy a dar un testimonio porque también forma parte de lo que viví y de lo que dice la palabra. Buscarás primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Resulta que el día que yo fui, que llegamos, gracias a unos hermanos de la iglesia, sé que me queda poquito tiempo, gracias a unos hermanos, ya me pasé. Pero quiero hacerles ver, porque es un sueño que yo no sé ustedes, pero yo creo por lo menos en Cuba todos lo tenemos, de conocer parte de Disney. Y cuando nosotros llegamos a Orlando, que fuimos con ese propósito de buscar de Dios, pues Dios nos dio la bendición de tocar el corazón de hermanos que nos llevaran a conocer parte de ese sueño, de que mis hijos, que mi niño, que de hecho la semana que viene cumple años, tuviera el privilegio. Y yo lo que quiero que ustedes se lleven es que cuando tú le buscas, que cuando tú te mueves en lo que Dios quiere hacer contigo, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. Es simplemente buscarlo a Él y seguirlo a Él y que Él vea el sacrificio de qué tanto estamos dispuestos nosotros a apartarnos para lo que quiere hacer. Y terminé. Gracias. Bueno, son muchas cosas, pero primero, todo lo que puede hacer Dios a través de uno, la gloria es para Dios. Cada cosa, cada instante que uno está en este momento aquí respirando, la gloria sea para Él. De verdad que es algo que es difícil de explicar, los invito a que vayan, porque por más de que los pastores sepan, las personas sepan, el único que sabe todo es Dios, que es el único que es lleno de sabiduría, pero siempre vamos a aprender de los demás. Uno puede creer que sabe demasiado, pero no. Siempre hay personas que hablan, dicen algo que le queda a uno ahí como una espinita ahí. Me encanta cómo la iglesia hace ver lo importante que son las generaciones en la parte de los adultos mayores que tienen tanta sabiduría para dar, que son personas que las hemos olvidado hay veces, pero que son tan importantes en una congregación, pero también como ven a los jóvenes
que son muchachos de los que tenemos tanto que aprender, pero tanta responsabilidad en enseñarles, porque son las generaciones siguientes. Otra cosa que me impactó mucho es cómo el pastor dijo, un ministerio no se puede hacer a solas. Y por eso es que somos iglesia. Hay que congregarse, hay que ayudar, como decía, hay que tener disciplina, como decía Richard esta mañana en la clase. Hay que tomar acción en servir. Y hay que tomar pasos de fe, porque sí, yo creo que Dios puede, yo creo que Dios sana, yo estoy segura de eso, pero hay que dar esos pasos de fe para uno ver la gloria de Dios en ese momento. Y de verdad que es un privilegio, y como decía Anaí, así como uno programa las vacaciones, que uno dice, no voy a trabajar 2 días, de verdad hay que ir a esos eventos, porque es mucho lo que uno aprende. Y lo último que quiero decir es la alabanza y la adoración. Todos sabemos que lo que le podemos dar a Dios es alabanza y adoración. Como testimonio mío personal, antes, hay veces cuando yo sentía deseo de levantar las manos y no lo hacía porque me daba pena. Siente uno, no sé si a algunos les pasó, a mí sí me pasaba, en alguna vez sentía como temor o pena de levantar los brazos. Y eso ya no va a volver a pasar porque quiero ser libre en el momento que yo voy a alabar y voy a adorar a Dios. Amén. Entonces me encanta cómo es un momento en el que la iglesia de verdad y cada uno, que uno sabe que uno va a alabar y a adorar a Dios, sea uno libre en ese momento de que si tu espíritu siente levantar las manos, siente cantar, siente aplaudir o siente, no sé, danzar, lo estamos haciendo para Dios y es un tiempo que uno no se debería permitir perder. Ese momento, ese instante. Eso es lo más bonito que he vivido ahí. Amén. Gracias, hijas. Dios las bendiga.